en esta computadora. Ok. Y estoy grabando. Ok, entonces ahora sí voy a compartir en la pantalla. Vamos de nuevo a acá. Ups, oh, ¿qué pasó aquí? Ay, ay, ay. Bueno, obviamente los problemas de la primera clase. A ver, ¿dónde me quedó la otra diapositiva? Aquí estoy. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a admitir a esta persona y vamos a compartir ahora sí la pantalla. Ok, ok. Sigue llegando gente. Mis disculpas por esto, pero tengo que admitirlos uno por uno, así que por eso estamos un poquito más lentos. Ya. Entonces, bien. Bienvenidos entonces al curso de estructuras discretas. Yo voy a ser su profesor este semestre, ¿cierto? Claudio Lobos, soy académico del departamento y estoy a cargo, digamos, de este curso, soy el responsable de este curso al interior del departamento y, y es una asignatura que está 100% coordinada con los demás paralelos, es decir, todos los paralelos de Casa Central y de San Joaquín. Vemos exactamente la misma materia, hacemos exactamente las mismas evaluaciones y está todo súper coordinado y estructurado. Bien, entonces voy a partir de aquí con explicándole un poquito. Aquí estamos los tres profesores de esta ocasión, de este semestre. Estas diapositivas ya están disponibles en aula, salvo para el paralelo Sebastián, porque Sebastián no ha podido todavía ingresar correctamente a su curso. Pero ya lo va a hacer y estas diapositivas van a estar disponibles para ustedes, para que sepan con quién, o sea, a quién escribirles email, ¿cierto? A dónde y cómo interactuar con cada uno de los profesores y de los ayudantes. Como verán, tenemos un montón de ayudantes porque realmente son muchos alumnos, así que es necesario que tengamos mucho apoyo ahí y ustedes puedan interactuar con cada una de estas personas. Eh, entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Las cátedras yo se las voy a hacer todas tal y cual como si estuviésemos en forma presencial y las voy a ir grabando y subiendo a YouTube. Y se las voy a dejar entonces en el mismo aula. Van a siempre encontrar un link para revisar las diapositivas y la clase en realidad. Las diapositivas de igual forma están también disponibles en aula, tanto estas como las de la materia. Sin embargo, hoy día solamente alcancé a dejarles la primera parte que corresponde a las diapositivas de hoy y del miércoles o viernes, dependiendo de cuando ustedes tengan clase. O sea, esta semana sin duda ya van a tener todas las diapositivas de todo el curso de arriba, en aula. También si ustedes buscan, por ejemplo, en YouTube, estructuras discretas, van a poder encontrar los videos del año pasado, por ejemplo. Si alguien se quiere adelantar y quiere hacer todo el curso al tiro, puede llegar y ir y ver todo lo que ya está publicado. Así que, de todas formas, lo que a mí más me interesa es dejarle el link de nuestra clase, por supuesto, porque eso es lo que va a mantener, digamos, la interacción que nosotros vamos a poder intentar tener acá. Entonces, siempre van a tener disponible la clase por si en algún momento ustedes no pueden asistir o se les cae internet o se les corta la luz o pase lo que pase, siempre van a poder acceder a las clases de forma no, ¿cómo se llama? No en línea, no estando eh, sincronizados, digamos, con la clase, o sea, es decir, de forma asincrónica. Entonces, sigamos. ¿Cómo vamos a evaluar? Bien, el curso de forma presencial tiene 3 certámenes y tiene quizzes, ¿ya? Pero lamentablemente, como o sea, el modo online termina recargando harto el trabajo, la forma que finalmente optamos con los demás profesores para realizar la evaluación es que solamente van a tener las preguntas de los certámenes.
Eh, sí, hay una pregunta, sí, alguien. ¿Va a haber una cosa de todos los paralelos tipo Discord o conjunto grupal donde estará mejor estructurado todo eso? ¿O Eh, solamente con lo de aula? lo oficial es aula, y yo creo que les voy a dejar a los ayudantes que decidan si es que quieren hacer un Discord para que ustedes también interactúen por ahí. Pero por ahora es Muchas solamente gracias aula. por la respuesta. Ok. Entonces, como les decía, el curso consta de 3 certámenes. Y también para que no todo esté 100% concentrado en los certámenes, optamos por darles una tarea que es opcional, como dice ahí en el punto 2. Y esta tarea es una tarea para aprender LaTeX. ¿Qué cosa es LaTeX? Es una especie de procesador de texto, como Word, entre comillas, pero que ¿cómo se llama? Es compilado, ¿ya? Entonces ustedes van a escribir casi muchas veces como si fueran códigos y cosas por el estilo, y eso les va a permitir darle cierto formato, digamos, al archivo LaTeX, que luego cuando se compila, ustedes van a generar algo que se llama, o sea, un archivo de tipo PDF. Pueden bajar LaTeX, hay distintos, ¿cómo se llama?, plataformas que les permite compilar LaTeX, indiferente de donde estén ustedes. Hay cosas para Mac, hay cosas para Linux, hay cosas para Windows, y lo pueden ocupar como ustedes quieran. E incluso, si no lo quieren bajar, eh, tienen plataformas en línea. Hay una plataforma en línea que se llama Overleaf, así como una hojita sobre una hojita, algo así. Y Overleaf les permite entonces a ustedes tener un formato web en donde ustedes van a escribir el código en LaTeX, lo pueden compilar ahí mismo, se genera un PDF, y finalmente cuando ya estén listos lo pueden bajar, ¿ya? Entonces ustedes van a tener una tarea por cada certamen, ¿ya? Y ¿cuál es el objetivo de esto? Es porque básicamente cuando ustedes respondan las preguntas de su certamen, lo van a tener que hacer en LaTeX. Entonces, por eso les damos estas tareas, que va a estar disponible probablemente la primera tarea, que es para el certamen 1, va a estar disponible esta semana, y ustedes la van a poder entregar hasta antes de que comencemos con las evaluaciones del certamen 1. Y como les digo, esto es opcional. No están obligados a hacerlo. Si no lo hacen, no hay ningún problema, simplemente están dejando de lado esta opción de ganar 10 puntos extra al entregar la tarea en LaTeX. Y como bien dice ahí, un alumno podrá obtener una nota 110 en un certamen, pero la nota final jamás podrá superar el 100. Para que se hagan una idea, el semestre pasado hubo, perdón, el primer semestre del año pasado, que fue la primera vez que lo hicimos en línea, hubo una persona que terminó con un 98, ¿ya? Nadie llegó al 100, pero de hecho le fue súper bien. El porcentaje de aprobación estuvo elevadísimo, estuvo en torno al 99%. Eh, Así que si quieren hacer las tareas, si es que se organizan bien con el tiempo, se los recomiendo, porque en el fondo les permite tener un poquito más de holgura, y sobre todo ya casi al final del ramo, cuando estamos terminando, hay gente que por supuesto va a estar más presionada con otros ramos, y si aquí les ha ido bien, entonces van a poder relajarse un poquito hacia el final. No vamos a tener evaluaciones recuperativas. ¿Por qué? Porque la forma en que vamos a evaluar va a ser, de hecho aquí un poquito más abajo lo tengo. Voy a saltarme aquí. Fíjense que esta es la programación que nosotros tenemos en el curso. Entonces, yo no les voy a tomar el certamen 1 completo. Lo que vamos a hacer es ir teniendo evaluaciones parceladas. Por lo tanto, el certamen 1 siempre ha constado de 4 preguntas, y los otros 2 tienen 3 preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hoy día vamos a ver lógica de proposiciones, y la clase 2 de esta semana, que puede ser miércoles o viernes, dependiendo de dónde estén ustedes, vamos a ver lógica de predicados, ¿ya? Después vamos a ver inferencia la semana siguiente, de ahí vamos a hacer una clase de ejercicios. Y esta semana, la semana del 19 de abril, ustedes van a tener ya la primera pregunta de su primer certamen, que va a evaluar las unidades de la 1 a la 3, es decir, lógica de proposiciones, lógica de predicados e inferencia, ¿ya? ¿Qué día vamos a tomar la evaluación? Bueno, esto es algo que nosotros aprendimos de, ¿cómo se llama?, de la vez pasada que lo hicimos online,
Y por lo tanto, si ustedes van a su aula, ¿ya? Van a encontrarse en la unidad 1 con una encuesta. En esta encuesta, lo que yo les estoy preguntando es básicamente qué día quieren ustedes que nosotros les tomemos la evaluación, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que ahí votar, pueden elegir del lunes al viernes, y entonces el día que gane, ojo, entre todos los paralelos, el día que gane entre todos los paralelos, ese día vamos a tomar la evaluación. Y para ello, lo que ustedes van a tener es un plazo de 12 horas para responder la pregunta en látex, ¿ya? Entonces les va a llegar la pregunta 1, van a tener, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche para responderla. Y van a tener que entregarla por aula, ¿ya? Y luego nosotros vamos a corregir todas las preguntas 1 de ustedes, y luego a la semana siguiente va a estar la pregunta 2, que va a evaluar la unidad 4, como dice aquí, que son las técnicas de demostración, y así sucesivamente. También las preguntas tienen, en el primer certamen todas tienen la misma ponderación, pero luego cambian, ¿ya? Por ejemplo, aquí la pregunta 1 tiene un 30, la 2 un 30, y la pregunta 3 del certamen 2 tiene un 40%. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a ir evaluando. Y les recuerdo que por cada certamen van a tener una tarea de carácter opcional. Entonces, volvamos aquí. Acá estamos. Como ya les dije, van a ser modulares, vamos a tener unidades, ahí tienen la cantidad de preguntas, etcétera, que es lo que ya les expliqué. Y aquí, ojo, a ver, en modo online es fácil copiarse, ¿ya? Y, y en realidad, ¿cómo se llama? Nosotros queremos evitar al máximo que ustedes, alguien se vea tentado, digamos, de copiar. Y por lo tanto, al ustedes, cuando nosotros, si detectamos que alguien copió, entonces las personas que hayamos detectado van a tener un 0, pero en el certamen, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si ustedes ya, digamos, hicieron la pregunta 1 del certamen 1, sacaron un 80. En la pregunta 2 se sacaron un 100. ¿Ya? Y en la 3, por algún motivo, los pilló el tiempo, lo pilló la máquina, no pudieron estudiar bien, etc. Y se les ocurre la gran idea de copiar. Entonces, si los profesores pillamos o detectamos eso, ese 100 que tenían y ese 80 que llevaban se van a cero. ¿Ya? Porque es lo mismo que cuando nosotros detectábamos copias de forma presencial. Si yo detectaba a alguien de forma presencial copiando, no le ponía un 0 en la pregunta que detecté que estaba copiando, le ponía un 0 en el certamen, ¿ya? Entonces esto sigue la misma lógica y lo que buscamos es desincentivar por completo la copia, ¿ya? La verdad es que, miren, para nosotros es súper problemático, es desgastador, es desmotivante cuando pillamos que alguien está copiando. Así que por favor no lo hagan. Eh, Intenten aprender el máximo posible de este curso, a pesar de que estemos en modalidad online. Pero lo que les puedo comentar es que el año pasado tuvimos un excelente nivel de aprendizaje por parte de los alumnos. El curso estuvo súper bien evaluado. A la gente le gustó y sintió que aprendieron harto, ¿ya? Entonces es un curso para aprovecharlo y sobre todo que estos son los fundamentos de la informática. En la malla antigua habían dos cursos, Fundamentos de Informática 1 y 2. Y cuando nos cambiamos a la malla actual, que eso debe haber sido como el 2014 más o menos, esos dos cursos se fundieron en uno y vienen a ser el que ustedes están presenciando ahora, que se llama Estructuras Discretas. Ahora, para el resto del mundo, este curso no se llama Estructuras Discretas. En el mundo ustedes van a conocer esto como matemáticas discretas, ¿ya? ¿Por qué no le pusimos matemáticas discretas? Porque la gente iba a reclamar de que habían más matemáticas. Así que para evitar eso le pusimos estructuras discretas. Pero en el resto del mundo esto se conoce como matemáticas discretas. De hecho, les puedo mostrar aquí. Este es el libro sobre el cual está basado este curso, el Rosen, y la gracia es que está disponible en Internet. Ustedes copian esto, Discrete Mathematics and Its Applications, en Google, y el PDF de este libro les aparece al tiro. Así que lo pueden bajar
y ir apoyándose en él, digamos, para, para este ramo. ¿Ya? Ok, ¿y qué más? Y eso, simplemente que esto es la formalidad de decirles que no queremos que copien y eso, queremos que ¿Podría mostrar el libro un intenten aprender. momento de nuevo, por favor? El anterior, ese, ahí está. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Sí, adelante. Sí, hola. Como la evaluación que se nos va a dar a las preguntas que se nos van a hacer durante el mes para el certamen es igual, por ejemplo, que en Introducción a la Informática, que tenemos que mandar un video haciendo como o sea, explicando nuestro desarrollo. No, no, solamente les vamos a pedir el PDF hecho en látex de su respuesta. No tienen que grabarse ni hacer nada por el estilo. Y van a tener 12 horas para contestar la pregunta, el día que ustedes escogen. Siempre vamos a tener una encuesta disponible la semana anterior. Entonces, por ejemplo, si la próxima semana tuviéramos una pregunta, hasta el jueves de esta semana, la actual, ustedes podrían responder la pregunta y el viernes nosotros vamos a comunicarles el resultado de la encuesta de todos los paralelos para decirles qué día de la próxima semana ustedes tendrían su evaluación. Ok, gracias. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Adelante. Yo, ¿Sí? los certámenes, ¿cómo van a ser? O sea, ¿será como en vivo o solamente online cuestionario? No, yo les voy a dejar un archivo que va a ser el enunciado, disponible en el día que ustedes tengan la evaluación y ustedes van a tener que responder en un archivo látex, que eso al final lo que ustedes van a generar es un PDF y el PDF que resulte de su respuesta ustedes lo van a tener que subir a Aula. Y eso es todo, no hay más complicaciones, no tienen que estar con la cámara encendida 12 horas ni nada por el estilo. Tampoco es bueno que esperen hasta el último minuto para enviar su respuesta, lo pueden hacer en cualquier momento del día cuando ya estén listos. Ah, ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más por ahí con alguna pregunta? En el chat hay una pregunta. Ah, sí, perdón, que no estoy viendo el chat porque realmente tengo demasiados alumnos. A ver. Ok, dice, profe, yo respecto a los certámenes, en caso de considerarse copia, no lo es realmente, ¿hay alguna posibilidad de apelar? Claro, o sea, si nosotros tenemos en realidad sospecha de copia, vamos a hablar directamente con los alumnos y, ¿cómo se llama? Hay copias que son evidentes y hay copias que son, ¿cómo se llama? Que en realidad hay sospecha. Ahora, eh, ojalá no nos hagan perder el tiempo con esas cosas, ojalá no copien, evítenlo a toda costa. Y también, ojo con las tareas opcionales, saben que a mí lo que detecté el año pasado fue un par de alumnos que se copiaron en la tarea que era opcional. Y me dio una rabia, porque en realidad es algo opcional. O sea, ya, si no tienen tiempo para hacerlo, ok, no lo entreguen. Pero entregaron los dos el mismo archivo y era el mismo archivo, era igual. Y los tuve que retar y les dije, bueno, ok, van a quedar fuera con estos bonos de tareas opcionales. Les voy a dejar todos en cero, porque en realidad están haciendo algo que es completamente ilógico. Y aceptaron inmediatamente y se disculparon y dijeron, sí, profe, no lo vamos a hacer más, etcétera. Entonces, no copien, ¿ya? Eh, evítenlo a toda costa y no nos hagan pasar malos ratos a nosotros tampoco. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿cuál va a ser los periodos de entrega de las tareas? ¿Va a ser como antes de los certámenes, después? Antes de los certámenes. La idea entonces es que, por ejemplo, la tarea sin duda va a estar esta semana
y van a tener hasta antes de la primera pregunta del certamen 1 para entregarla. Ok, gracias. Con respecto a las actividades en clase, en realidad no existe nada, digamos, que los obligue a venir a clase. También, como les dije, siempre todas las clases las voy a ir grabando y las vamos a estar subiendo cada uno de los profesores a su respectivo aula. Así que si no pueden venir o no quieren venir y quieren ver después el video, van a poder hacerlo ahí. Y durante las clases no van a tener absolutamente ninguna evaluación ni nada por el estilo. ¿Dónde se puede encontrar? Para mis paralelos yo las dejé en la página principal de Aula, antes de meterse a las unidades, ahí está este PDF. ¿Alguien más? Bien, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a meter ya en la primera unidad. Entonces ahora tengo que compartirles la otra diapositiva. Aquí estamos. Y aquí. Oh. Ok, entonces, a ver, este curso, como ya les dije, se conoce mundialmente como matemáticas discretas y está separado en 3 grandes secciones, que son los 3 certámenes, básicamente. Y aquí están los capítulos que nosotros vamos a ver. Entonces, la primera parte del curso, a ver, ok, la primera parte del curso entonces tiene que ver con los primeros 4 puntos, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es relativamente corto y de hecho a muchos se les va a ser familiar porque probablemente lo vieron en una de las mates, en mate 1 probablemente, y que tiene que ver con la parte de lógica, de proposiciones. Entonces quizás algunos van a decir, esto ya lo vi, ya me lo sé y toda la cuestión, pero no se preocupen que a la segunda clase ya se pone más difícil al tiro. Y la idea es que partamos desde la base, así que yo aquí les tengo que contar la historia, digamos, de cómo se va construyendo esto. En nosotros, la lógica que ustedes conocen es mundialmente conocida como lógica de primer orden, ¿ya? Que son las cosas básicas de decir una proposición, ¿cierto? Si es verdadera, si es falsa, y luego utilizar algunos conectores lógicos y a partir de eso ir construyendo más cosas. Pero ya cuando hablemos de predicados, es decir, la siguiente clase, ahí ya nos vamos a meter, digamos, inmediatamente con una lógica que se llama lógica de segundo orden. Y la lógica de segundo orden es lo que a nosotros nos va a permitir poder construir verdaderos sistemas computacionales, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a que en toda esta parte que es el formalismo, de hecho hay toda un área de la informática que es formalización de sistemas. Y eso lo que hace, o lo que busca, es en el fondo que los sistemas sean congruentes. Por ejemplo, por darles una idea, si yo quiero comprar, ya se acabó la pandemia, ¿cierto? Me quiero ir de vacaciones por fin, y me gustaría tomar un viaje con un hotel y poder acceder a arrendar un auto, ¿ya? Entonces, en realidad yo quiero todo un paquete turístico, ¿cierto? Y no puede ser que, por ejemplo, yo compre el pasaje para una fecha, pero que me den el hotel en otra fecha, porque me quedaría sin el hotel. O sea, no sirve de nada de que yo pueda viajar en tal fecha y que el hotel esté disponible una semana después. ¿Qué voy a hacer toda esa semana? No me sirve el sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, nosotros necesitamos que los sistemas sean robustos. Y todo eso se puede construir, demostrar, verificar a partir de lo que vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, por eso esto es súper relevante de que ustedes lo conozcan. Porque si la lógica no está bien, no importa que ustedes sean los mejores programadores del mundo o los mejores informáticos del mundo, en el fondo es un sistema que no se va a poder construir. Y por eso necesitamos que los sistemas sean estables y que sean seguros, ¿ya? Entonces vamos con lo básico, que es la lógica de proposiciones, como les dije, la lógica de primer orden.
Lo primero es definir formalmente lo que es una proposición, ¿cierto? Y es una frase declarativa que es verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo y nos gustaría ver cuáles de estas cosas son efectivamente proposiciones. Por ejemplo, la primera dice, el 10 de marzo del 2014 estuvo nublado. 2, cierra la puerta. 3, 1 más 1 es igual a 3. 4, z más 2 es igual a 5. Entonces, la primera es obviamente una proposición, ¿cierto? Porque puede tener el valor verdadero o falso, pero no ambas a la vez. ¿Ya? Y aquí dice sí y su valor es verdadero. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando hice esta diapositiva y ese día estuvo nublado. Cierra la puerta no es una declaración, no es una proposición, perdón. Porque yo estoy declarando algo, estoy mandatando algo, estoy diciendo, oye, cierra la puerta. Eso no puede tomar el valor verdadero o falso. Ahora, si yo dijera, ¿cómo se llama? La puerta está cerrada, eso sí, porque eso puede tomar el valor verdadero o falso, ¿ya? La 3, 1 más 1 igual a 3, sí, y su valor es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 1 más 1 es 2 y no es 3. Y en cambio la cuarta, ojo con esto, no es una proposición. ¿Por qué? Porque desconocemos el valor de z, y como desconocemos el valor de z, nosotros no podemos asumir que esto va a tener el valor verdadero o falso. ¿Se dan cuenta? Porque aquí lo que muchas personas dicen, pero profe, si z, no sé, yo le podría dar el valor 3 o el valor 4, y por lo tanto esto en algún momento sí va a tomar el valor verdadero o falso. De acuerdo, pero si z es una variable, y nosotros recordamos, por ejemplo, nos devolvemos a Python, ustedes tenían una variable, ¿cierto? Y a esa variable yo le puedo asignar cualquier cosa. Le puedo asignar un string. ¿Y qué pasa si yo digo, hola más 2 es igual a 5? Eso no tiene ningún sentido. ¿Se dan cuenta? Porque estaría sumando un string con un número y verificando si corresponde o no a otro valor, a otro número. Y por lo tanto es por ello que nosotros no podemos establecer que esto sea una proposición. En cambio, si yo definiera que z es una variable de tipo entero, ¿cierto? Y le asigno un valor, entonces ahí sí yo podría decir que esto es una proposición. Y su valor de verdad va a depender del valor de z. Ok. Entonces, necesitamos definir lo que es una proposición simple, y es una que no se puede descomponer en más proposiciones. También tenemos los operadores lógicos, que son los que vemos acá. Tenemos el para negar, el de conjunción, que es el y que matemáticamente se hace de esta forma. El de disyunción, que es el o, y es como esta forma. Tenemos uno exclusivo, que es uno o el otro, pero no ambos, ¿ya? La implicación, que esto es lo que hoy día tenemos que aprender mejor, ¿ya? Porque a partir de esto, de este simbolito, es que se construyen todas las técnicas de demostración que vamos a ver en el futuro. Y la doble implicación, que es un poquito más fuerte que la implicación simple. Y para ello, entonces, para comprender cómo se utilizan estas cosas, nosotros podemos ver tablas de verdad, ¿ya? Entonces, los operadores unarios, simplemente la negación. Si P es verdadero, entonces no P va a ser falso. Y de la misma forma, si P es falso, no P va a ser verdadero. Y con respecto a los operadores binarios, aquí tenemos todas las combinaciones posibles de valor verdadero o falso para P y para Q, ¿ya? Entonces, P y Q va a ser verdadero solamente cuando ambos sean verdaderos, y en cualquier otro caso va a ser falso. El P o Q va a ser verdadero en todos los casos, salvo cuando los dos argumentos, tanto P como Q, sean falsos. El O excluyente, ¿cierto? Estos P o excluyente Q va a ser verdadero solamente cuando uno y solo uno de ellos sea verdadero, y en cualquier otro caso va a ser falso. Y aquí viene el en el cual yo me quiero detener un poquito más, que es el P implica Q, ¿ya? Esto siempre va a ser verdadero, salvo cuando el primer argumento sea verdadero y la conclusión sea falso, ¿ya? Eso es lo que es falso. Es decir, a partir de algo que es verdadero, yo no puedo deducir algo que es falso. O si lo quieren ver de otra forma, a partir de algo que es correcto, yo no puedo llegar a algo incorrecto. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora bien,
cuando ambos son verdaderos, nadie va a discutir, en realidad esto tiene que ser verdadero, sin duda. Cuando parto de algo falso, ¿ya? No importa el valor de Q, fíjense, siempre voy a llegar a algo verdadero. Y es aquí donde mucha gente le cuesta esta parte, porque dice, profe, pero es que yo no entiendo cómo de algo falso llego a algo verdadero y me da todo verdadero, o de algo falso deduzco algo falso y eso también es verdadero. Porque la gente dice, pero profe, si falso implica falso, debería ser falso. Y en realidad, ¿por qué no es así? Porque no estamos rompiendo ninguna regla, ¿ya? Aquí les voy a dar un ejemplo. Supongamos que P es... hay cuarentena, ¿ya? Eso puede tomar el valor verdadero o falso, ¿cierto? Y que Q signifique puedo salir, ¿ya? Entonces, pensemos en esto. ¿Cómo yo tendría que leer esta implicancia? Si estoy en cuarentena, entonces no puedo salir. Esa es la regla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, como ahora yo estoy en cuarentena, en este momento todos estamos en cuarentena, entonces esto toma el valor verdadero. Y yo estoy en mi casa encerrado, así que efectivamente yo no puedo salir y no hay ningún problema, ¿ya? Ambas son verdaderas. Entonces, es verdadero que estamos en cuarentena y es verdadero que yo no estoy saliendo de mi casa. Yo rompería la regla, ¿cierto? Si digo, es verdadero que estoy en cuarentena y yo no estoy en mi casa, yo salí. Entonces ahí estoy rompiendo la regla porque dice, si usted está en cuarentena, no puede salir, pero yo salí a pesar de que estamos en cuarentena. Entonces ahí esto es falso y ¿cómo lo pueden ver de una forma alternativa? Estoy rompiendo la regla, ¿ya? Cuando se rompe la regla, cuando se rompe la lógica, entonces eso no es lo que no puede ocurrir. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Supongamos ahora que ya no estamos en cuarentena, ¿ya? Todos estamos felices, bien, no estamos en cuarentena, y entonces el Q era que yo estaba en la casa, ¿cierto? Entonces, si no estamos en cuarentena, yo me puedo quedar en la casa y el sistema es correcto. O si no estamos en cuarentena, yo puedo salir y también el sistema es correcto. ¿Se dan cuenta? No porque dejemos de estar en cuarentena, yo estoy obligado a salir. No, no. Al dejar de estar en cuarentena, o sea que la primera parte ya no es verdad, eso de que estamos en cuarentena, yo puedo elegir tanto salir como no salir, ¿cierto? Y el sistema es correcto porque no estoy rompiendo la regla. ¿Y cuál era la regla? Si estamos en cuarentena, entonces no puedes salir. ¿De acuerdo? Muy difícil. ¿Todos me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ojo con eso. Por eso falso implica falso es verdadero, porque en el fondo yo no estoy rompiendo ninguna regla del sistema. ¿Ya? Veamos que el P implica Q es equivalente a no P o Q. Si nosotros estableciéramos las tablas de verdad, veríamos que ambos tienen los mismos valores de verdad y, ¿cómo se llama? Por eso podemos decir que son equivalentes, ¿ya? Entonces, hay otras formas de decir que P implica Q, la podemos explicar en forma natural, en el lenguaje natural P implica Q, si P entonces ocurre Q, P es suficiente para que ocurra Q, Q va a ocurrir siempre que ocurra P, y Q sí ocurre P. Entonces, veamos esto del lenguaje natural nuevamente. El valor de Q solo va a importar en el caso en que P es verdadero, ¿ya? Si la hipótesis es verdadera y la tesis es falsa, entonces la implicación va a ser falsa. Veamos un ejemplo. Aquí dice, si van al 70% de las ayudantías, entonces ustedes esperan obtener al menos un 55 en su nota de trabajo en clases, ¿ya? Este es un ejemplo, no tenemos trabajo en clases nosotros, pero simplemente para que lo establezcan. Entonces, ese es nuestro contrato, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que exigir que se cumpla. Dice entonces, si van al 70% de la ayudantía y obtienen un 55 más, estamos contentos, ¿cierto? El sistema es correcto, porque se cumplió lo que estaba establecido. ¿Qué pasaría después?
Si van a menos del 70%, no esperan obtener más de un 55%, pero tampoco van a criticar, ¿cierto?, si lo obtienen, ¿cierto? O sea, en el fondo, ustedes no cumplieron con el contrato, no cumplieron con ir al 70% de la ayudantía, pero si es que se sacan un 55 o más, no van a reclamar. Solo van a reclamar si es que ustedes hicieron lo que decía el contrato y el contrato no se cumple, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar en general. Ejemplos. Hoy es el 11 de marzo del 2013 y estamos en Valparaíso, ¿ya? Aquí yo tendría que establecer cuáles son mis predicados. Mi primer predicado podría ser, hoy es el 11 de marzo del 2013. Eso sería P. Y aquí voy a tener un I. Estamos en Valparaíso. Eso sería mi Q, ¿ya? Entonces yo tendría que evaluar el valor de verdad de todo esto. Sabemos que hoy día no es el 11 de marzo del 2013, por lo tanto, ya ni siquiera me preocupo yo si es verdadero o falso. Ya toda esta expresión va a ser falsa, ¿ya? Le eché azúcar o leche a mi café. También ahí tengo que evaluar, ¿cierto? Si este sería P, echarle azúcar a mi café, y mi Q sería echarle leche a mi café. Entonces me quedaría P o Q. ¿Juan aprobó o reprobó el certamen 1? Bueno, esto aquí, nosotros sabemos que el estado de aprobar un certamen, o sea, hay dos opciones, o lo aprueba o no lo aprueba. Por lo tanto, esto debería ser una tautología, que es cuando algo siempre es verdad, ¿ya? Si hoy nieva, entonces 2 más 3 es 5. Y finalmente, si hoy nieva, entonces 2 más 3 es 6. Y aquí hay que ponerle ojo, ¿cierto? La 4 es siempre verdadera porque Q es siempre verdadera, pero la 5 va a ser verdadera solo en los días que no nieva, ¿ya? Ok, sigamos. Vamos a tener algunas cosas que son relevantes, por ejemplo, en la reciprocidad, ¿ya? Cuando yo tengo que P implica Q, la recíproca sería que Q implica CP, ¿ya? La contrarrecíproca es no Q implica no P, y la inversa es no P implica no Q. Volvamos a nuestro ejemplo de la cuarentena. Si estoy en cuarentena, entonces no salgo de mi casa, ¿ya? La recíproca sería que si no salgo de mi casa, entonces estoy en cuarentena. Sabemos que P implique Q no hace que Q implique P, ¿ya? Necesariamente. Porque aquí yo estoy diciendo, si no salgo de mi casa, entonces estoy en cuarentena. Y sabemos que eso es falso. Yo puedo quedarme en mi casa por gusto, ¿cierto? O porque tengo alguna cosa que hacer. Y por lo tanto, estas dos cosas no son equivalentes. Pero la contrarrecíproca, sí, ¿ya? Veamos cómo sería de traducir del lenguaje natural la contrarrecíproca. Sería, si salgo de mi casa, porque Q era no salgo de mi casa, entonces aquí tengo doble negación, no, no. Entonces, si salgo de mi casa, entonces no estoy en cuarentena. Y eso es equivalente, ¿ya? O sea, si el hecho de que yo ya estoy afuera de mi casa, para que el sistema siga siendo congruente, es porque ya no estamos en cuarentena. Entonces, siempre podemos decir que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Y veamos la inversa. Esto sería, no P implica no Q, por lo tanto estoy diciendo, si salgo de mi, perdón, a ver, si estoy en cuarentena, entonces no salgo de mi casa ya. Entonces esto es, si no estoy en cuarentena, entonces, ¿cómo se llama? Sería no, ¿cierto? Entonces sería, salgo de mi casa. Si se dan cuenta, la recíproca y la inversa son equivalentes entre sí. ¿Por qué? Porque piensen que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Y aquí tengo Q implica P, entonces eso es equivalente a que no P, que está aquí, implique el no Q, que sería el que está aquí. Entonces la inversa es la contrarrecíproca de la recíproca, si lo quieren ver así. Ok.
Y finalmente aquí podemos ver entonces una tabla de verdad para establecer las equivalencias. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo mi P implica Q, ¿ya? Y si se dan cuenta, los valores de verdad, cuando ahora yo digo no P y no Q, entonces en la primera fila P y Q eran verdaderos, por lo tanto no P y no Q aquí tienen que ser falsos. Y si evalúo el valor de verdad entonces que tiene no Q implica no P, me da verdadero, que era el mismo que el P implica Q. Lo mismo ocurre aquí en esta siguiente fila, y en esta siguiente fila, en esta siguiente fila. Entonces nos damos cuenta que para todas las combinaciones posibles de valores de verdad de P y Q, el P implica Q siempre nos da el mismo valor de verdad que el que no Q implique no P. Y por eso podemos establecer entonces que son expresiones equivalentes. ¿Ya? Ok. Veamos entonces con las implicaciones relacionadas a P implica Q. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P implica Q es falso. ¿Qué pasaría con la recíproca y la inversa? Entonces veamos la recíproca. Si P es verdadero y Q es falso, entonces Q implica P, ¿qué cosa es? ¿Es verdadero o falso? Verdadero, ok. ¿Qué pasa con la inversa? ¿Es verdadera o falsa? Si P es verdadero y Q es falso, entonces no P implica no Q es verdadero también. Perfecto, ¿ya? Entonces, podemos establecer que P implica Q no es equivalente a Q implica P o no P implica no Q, ¿ya? Pero estos dos entre sí sí son equivalentes. Y para eso podemos entonces, pueden utilizar una tabla de verdad para mostrar que la recíproca y la inversa de una implicación son equivalentes, lo que les acabo de decir. ¿Qué pasa con el sí solo sí? Esta expresión que está aquí es lo que nosotros llamamos sí solo sí, y esto es equivalente a que P implique Q y además al mismo tiempo se debe cumplir que Q implica P, ¿ya? Entonces ambos tienen que ser verdaderos. Y si lo llevásemos a una tabla de verdad, entonces el P sí solo sí Q van a ser, esto va a ser correcto cuando P y Q tengan el mismo valor de verdad, ¿ya? Si se dan cuenta aquí P y Q ambos son verdaderos y el sí solo sí nos da verdadero. Aquí ambos son falsos y esto es verdadero, ¿ya? Esto lo pueden ver de una forma equivalente a como les expliqué la implicancia anteriormente. Ustedes me podrían decir, pero profe, no entiendo si algo es falso, si solo si el otro es falso, entonces el sistema me da verdadero. Bueno, porque lo pueden llevar a implicancias y a partir de ahí resolverlo tal y como se los expliqué anteriormente. Cuando yo tengo falso implica falso, eso es verdadero, ¿ya? Por todo lo anterior que ya les había explicado. Y aquí tienen algunas formas de ver entonces cómo se resolvería eso en, ¿cómo se llama? En lenguaje natural, que es el lenguaje hablado, ¿ya? Lo que nosotros vamos a buscar aquí muchas veces es pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico. ¿Por qué? Porque es con el lenguaje lógico que nosotros vamos a poder hacer una cosa que es muy importante y que es la inferencia. Y ser capaces entonces de inferir en un sistema. Esto que les estoy explicando ahora, lo de ser capaces de inferir con los computadores, a lo que se llega luego ya cuando estén más avanzados en la carrera, es el inicio de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el proceso en el cual un computador va aprendiendo, ¿ya? Es una de las capacidades de la inteligencia artificial, va aprendiendo a partir de la interacción con el humano, ¿ya? Entonces es como que va realmente aprendiendo a partir de todas las respuestas y información que nosotros les damos. Por ejemplo, la muralla que está detrás mío es blanca, ¿ya? Y alguien quizás podría discutir, profe, en realidad no se ve muy blanca la muralla porque, no sé, le falta iluminación o algo por el estilo, pero ninguno me va a decir que la muralla es naranja, ¿estamos de acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes aceptan eso? Por qué dirían, ok, acepto que la muralla no es naranja? Y es básicamente porque ustedes tienen asociado colores, ¿ya? Ustedes a lo largo de la vida, cuando ustedes nacieron o cuando yo nací, cuando toda persona nació,
uno no llega a la vida sabiendo que esto es blanco o que esto es naranjo o que esto es otra cosa. Lo va aprendiendo a medida que va creciendo, ¿cierto? Y se va viendo que entonces, bueno, a esto le llamamos blanco. Y después, cuando uno está en el proceso de aprender, las primeras veces tiene que confiar nomás de lo que uno les dice, ¿ya? Perfectamente, si estuviéramos ¿cómo se llama? En otro lenguaje, este color, ¿ya? Si estuviéramos en el inglés, yo diría que es white. Pero fíjense lo que ocurre. Del lenguaje natural, ¿ya? Dado que uno está en inglés y el otro está en español, en realidad la respuesta correcta es la misma. Nosotros asociamos que esto es blanco, pero eso es indiferente del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje español, del árabe, del francés, de lo que ustedes quieran, pero siempre nos referimos a la misma cosa, ¿ya? Entonces, eso es parte del proceso de aprendizaje y por eso es importante que nosotros veamos esta materia en informática, porque esto es la base de todas las cosas que van a seguir viendo más adelante, como uno de los ejemplos, la inteligencia artificial, ¿ya? Sigamos entonces. Veamos qué podemos hacer con este tipo de cosas. R la podemos definir como una proposición que no es simple y dice, ¿puedes tomar el ramo? Sí, solo si cumples los requisitos, ¿ya? Entonces, para trabajar mejor con proposiciones más simples, nosotros no deberíamos tener los operadores lógicos dentro de una proposición. Entonces, esto lo podemos separar en dos. P es tomar el ramo y Q es cumplir los requisitos. Entonces, R va a ser verdadera si P y Q tienen el mismo valor. Caso 1, tomamos el ramo y cumplimos con los requisitos, ambos son verdaderos y estamos contentos. Caso 2, no tomamos el ramo y además no cumplíamos con los requisitos, ambos son falsos, así que también estamos contentos, ¿cierto? Y R va a ser falsa si P y Q tienen valores distintos. Por ejemplo, si tomamos el ramo pero no cumplíamos con los requisitos, entonces, ¿cómo se podría dar eso? Quizás tuvieron que pedir una autorización, pero en general no debería poderse hacer este sistema. Y el caso 2, cumple con los requisitos pero no tomas el ramo. Quizás porque tienes problemas de cupo, de horario, o porque quieres patear el ramo nomás para más adelante. No te gusta. Entonces, eso es lo que podemos deducir de la doble implicancia. Fórmulas. Aquí vamos a definir lo que es una fórmula bien formada, una FBF. Primero que nada tiene que cumplir con que tiene que ser una proposición simple, es decir, que no se puede descomponer en más proposiciones. Si P es una fórmula bien formada, entonces no P también lo va a hacer. Y si P y Q son fórmulas bien formadas, entonces también lo van a hacer cada una en las que las unamos por los operadores lógicos que ya habíamos visto. El I, el O exclusivo, la implicancia y la doble implicancia. ¿Ya? Entonces, ejemplo, no A, I, B o C es una fórmula bien formada, pero este que está aquí no, porque dice si A, entonces B, O, y no quedó nada. No hay una C, no hay nada. Entonces, el operador lógico del O necesita una proposición antes del operador y después del operador, ¿ya? Y como aquí después del operador no hay nada, entonces esto no es una fórmula bien formada, es algo ilógico, ¿ya? Y entonces vamos a poder determinar el valor de una fórmula bien formada en función de los distintos valores de verdad que tenga cada una de estas proposiciones, ¿ya? Entonces, si A es falso y B es verdadero y C es falso, entonces esta expresión que está aquí es verdadera o falsa. Oh, perdón, chuta. Compartir. Vayamos allá. Ok. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? ¿Alguien? ¿Verdadero? Ok. Veamos. Entonces, vamos por parte. No A, ¿cierto? Y A es falso. Entonces, no A es verdadero. Por lo tanto, aquí, como tenemos un I, vamos bien por ahora. Y por lo tanto, tenemos que deducir cuál es el valor de verdad ahora del resto de la expresión. En cambio, si esto me hubiese dado falso,
ya no necesito continuar con el resto de la expresión. No me van a importar los valores de verdad de B o C, porque yo tengo algo que ya es falso y cualquier otra cosa ya va a ser falso. Pero en este caso, esto es verdadero y además tengo B o C. Basta con que uno de estos dos sea verdadero, y de hecho B lo es. Entonces esto ya me va a dar verdadero, y como tenía un verdadero antes, la expresión es verdadera. Ojo que hay precedencia de los operadores lógicos. Esto quiere decir que la negación es lo más importante. Es lo primero que se tiene que respetar. Luego vendría el y, luego lo, la implicancia y finalmente la doble implicancia. Entonces este no P o Q es equivalente a, primero tengo que resolver el valor de no P, ¿ya? Y ese valor yo lo voy a unir con un O al Q, ¿ya? Y esto no es equivalente a que resolviera primero el valor de verdad de P o Q y su resultado lo negase, ¿ya? Esto que está aquí, P o Q implica S, es equivalente a que primero debo resolver el valor de verdad de P o Q porque vemos que esto tiene mayor precedencia que le implica. El O tiene mayor precedencia que le implica, por lo tanto, este es el valor. Esto es lo primero que se debe resolver antes de resolver lo que está acá, ¿ya? Y eso no va a ser equivalente a P, O y que solamente Q implique S. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a lo que a nosotros nos va a importar mucho es lograr pasar del lenguaje natural al lenguaje lógico, ¿ya? Y muchas veces, o sea, lo que ocurre muchas veces es que nosotros detectamos ambigüedades en los lenguajes naturales. Y nosotros en un sistema, y en particular en un sistema computacional, queremos que no existan ambigüedades. Queremos que los sistemas funcionen siempre, que sean robustos, ¿ya? Entonces, por eso es algo que nos va a preocupar tanto a nosotros. Una vez entonces que tengamos las proposiciones, también vamos a utilizar conectores lógicos para determinar entonces los valores de verdad de las expresiones que nosotros vayamos construyendo, ¿ya? Y aquí finalmente esto es lo más relevante, esta palabrita que está aquí, la formalización, ¿ya? El hecho de pasar de un lenguaje natural al lógico es lo que nosotros denominamos formalizar, ¿ya? Y una vez que estamos ya en un lenguaje formal, nosotros podemos deducir valores de verdad del sistema, etc. Veamos entonces aquí un pequeño ejemplo. ¿Tendrás un 100 en este ramo? Sí, y solo si tienes un 100 en el examen final o haces todos los problemas de la guía. Y yo quiero traspasar esto a proposiciones. Yo podría definir P como una proposición que es igual a toda esta frase, ¿ya? Pero eso no es una proposición simple, y además no me sirve mucho porque a partir de si P es toda esta frase, entonces P puede ser solamente verdadero o falso. Y en realidad lo que a mí me interesa es construir un sistema. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer aquí es traspasar cada una de estas partes de mi frase a proposiciones y detectar cuándo son cosas independientes. Entonces veamos aquí. Vamos a definir estas proposiciones que aparecen aquí abajo, ¿ya? A es tener un 100 en el examen final, B es hacer todos los problemas de la guía y C es tener un 100 en el ramo. Entonces ahora que tengo las proposiciones tengo que unir todas estas proposiciones por operadores lógicos para representar esta gran proposición que tenía aquí arriba. ¿Y alguien me podría dar la respuesta utilizando A, B y C? ¿Cómo quedaría esto? Entonces en el chat Cristóbal respondió que sería A, luego un sí, solo sí, paréntesis, B o C, ¿ya? Pregunta, ¿los paréntesis son necesarios? Ah, ok, estamos con dudas. Ok. Recordemos entonces qué era lo que era más relevante para nosotros. Aquí nos damos cuenta que tanto, o sea, la negación es lo más fuerte, ¿cierto? Y la doble implicancia es lo menos fuerte de todos, ¿ya? Entonces, efectivamente, si es que yo digo C, sí, solo sí, paréntesis A o B, ¿ya? Eso me va a dar el mismo resultado que pongo C, sí, solo sí, sin paréntesis A o B.
¿ya? Porque primero debo resolver A o B, ¿de acuerdo? Y de ahí voy a resolver la doble implicancia. Entonces, en este caso, no es necesario ponerle esos paréntesis. Ya está, efectivamente, C sí, solo sí, A o B, ¿ya? Tampoco estaría mal que le ponga los paréntesis, pero, o sea, no es un error, pero es redundante, porque nosotros conocemos la jerarquía de cada uno de los operadores, ¿ya? Apliquemos esto a algo más interesante. Entonces, podemos utilizar proposiciones para analizar los requisitos de un sistema. Aquí vemos 4 proposiciones grandes, ¿ya? Que no son simples en el fondo, y lo que queremos deducir finalmente es si este sistema es factible o no, lógicamente, ¿ya? Entonces, R1 dice, el sistema está en modo multiusuario, sí, solo sí, está operando normalmente. R2 sería, si el sistema está operando normalmente, entonces el kernel está funcionando. El R3 sería, el kernel no está funcionando o el sistema está en modo de interrupción. 5 sería, si el sistema no está en modo multiusuario, entonces está en modo de interrupción. Y finalmente, R5, el sistema no está en modo de interrupción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, para formalizar, es definir nuestras proposiciones simples, ¿ya? Entonces, vamos a establecer distintas proposiciones. Aquí, P, el sistema está en modo multiusuario. Q, el sistema está operando normalmente. R, el kernel está funcionando. Y S, el sistema está funcionando en modo de interrupción. Entonces, ahora que nosotros fuimos capaces de definir nuestras proposiciones, y ojo que cada una de estas son proposiciones simples, que quiere decir que en el fondo no se pueden descomponer en más proposiciones, y estoy seguro de que son proposiciones porque cada una de estas puede tomar el valor verdadero o falso, pero no ambas. Entonces, ahora que tengo mis proposiciones, tengo que pasar R1 hasta R5 a el lenguaje formal. Este es el proceso de formalizar. Primero, siempre se definen las proposiciones. Luego, hay que utilizar los operadores lógicos para conectar y ser capaz de reproducir lo que decíamos en el lenguaje natural. Entonces, esto me quedaría como P si solo si Q, esto me quedaría como un Q implica R, esto me quedaría con no R o S, esto me quedaría con no P implica S, y este sería simplemente un no S. Y lo que yo quiero ver es que si este sistema de cinco grandes proposiciones, quiero ver si es que esto puede ocurrir o no, ¿ya? Es decir, si existe algo que, o sea, si es que existen valores de verdad que yo le pueda dar a mis proposiciones para que todo esto cuaje, ¿ya? Para que todo sea lógico y sea correcto. Entonces, vamos a ver. Partamos por R5, ¿ya? Entonces dice no S. Y esto puede ser, solamente podría ser verdadero si S es falso. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahora nosotros sabemos que S tiene que ser falso. Y la pregunta es, ¿qué pasa con las demás? Veamos R3. Si reemplazamos entonces el valor de S en no R o S, tenemos que R es falso para que R3 sea verdadero. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos los valores de verdad tanto para S como para R. Y tenemos que seguir buscando a ver si es que en algún momento llegamos a alguna contradicción o algo que no se pueda dar, por ejemplo, falso y falso, ¿ya? Sabemos que falso y falso es falso y nosotros queremos ver, ¿cómo se llama? Más bien, perdón, no, me equivoqué con eso, perdón. Lo que queremos ver es que si utilizando las anteriores nos da, la contradicción se produciría si, por ejemplo, dado R5 sabemos que S tiene que ser falso y alguna otra hace que S tenga que ser verdadero. ¿De acuerdo? Y ahí es donde se produce un cortocircuito, porque S no puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. Tiene que tomar uno y solo uno de esos dos valores. Entonces eso es lo que estamos buscando. Veamos con R4, que está establecido como no P implica S, y eso va a ser verdadero, o sea, es equivalente, perdón, a P o S. Entonces P tiene que ser verdadero para que R4 sea verdadero. Y si continuamos, utilizando R2, tenemos que Q implica R. Entonces Q tiene que ser falso para que R2 sea verdadero.
Y la última, R1, P si solo si Q. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? De este análisis, entre R2 a R5, sabemos que P es verdadero y Q es falso, para que R2 a R5 sean consistentes. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con R1? ¿Qué valor de verdad va a tener R1? Falso, ¿cierto? Muy bien. Crea una contradicción. Claro, ahí está la contradicción. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros le fuimos asignando valores de verdad a nuestras variables, que en realidad son proposiciones, y llegamos a un valor en el cual el sistema se contradice. Entonces, este sistema nunca va a poder ocurrir. ¿De acuerdo? Indiferente si yo me pongo a jugar con que ahora P es falso, entonces también podría empezar a ver qué es lo que pasa con el resto del sistema y también debería llegar a una contradicción. ¿Ya? Ok. Entonces, podemos finalmente concluir que el sistema de R1 a R5 no es consistente y por lo tanto no se puede construir este sistema. Algunas definiciones. Tautología es una fórmula que siempre va a ser verdadera indiferente del valor de verdad que tengan sus proposiciones simples. Por ejemplo, lo más simple es la tautología P o no P. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy Claudio o no soy Claudio. Eso siempre va a ser verdadero para cualquier persona. ¿Ya? La contradicción es una fórmula que siempre va a tomar el valor falso, sin importar los valores de sus proposiciones simples. Y la contradicción más simple es P y no P. O sea, soy Claudio y no soy Claudio. ¿Se dan cuenta? Eso no puede ocurrir. Y cualquier otra cosa va a ser una contingencia. ¿Ya? Entonces eso formalmente es una fórmula que no es ni una tautología ni una contradicción, sino que simplemente es a partir del proceso que estoy evaluando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si dos fórmulas tienen los mismos valores de verdad para todos los casos posibles, entonces vamos a decir que son equivalentes. Y el símbolo que vamos a utilizar es este que está aquí. Esto está diciendo que lo que esté a la izquierda es equivalente a lo que esté a la derecha. ¿Ya? Sean P y Q proposiciones, se dice entonces que P y Q son lógicamente equivalentes si se cumple la definición del sí solo sí. ¿Ya? Y esta es una tautología. Lo que sí tienen que tener cuidado es que esto no es un operador lógico. Los operadores lógicos son los que habíamos visto, la negación, el y, el o, el implica y el doble implica. ¿Ya? Son esos 5. Pero este no es un operador lógico. Esto me está diciendo que lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha. ¿Ya? Entonces podemos construir una tabla de verdad para comprobar si dos fórmulas son equivalentes, pero en la práctica este método no escala, ¿ya? Porque si las fórmulas tienen n proposiciones, entonces la tabla de verdad tendría 2 elevado a n filas. Es decir, realmente tendríamos que jugar con todas las combinaciones posibles. Y por eso entonces es que tenemos leyes, que son las leyes que nos van a permitir establecer las inferencias. ¿Ya? Y aquí tienen esta tablita, que no se las voy a leer entera porque ustedes ya la conocen y de todas formas igual la van a tener en, ¿cómo se llama? Para cuando realicen las evaluaciones no hay ningún problema con que ustedes se apoyen en las mismas diapositivas que van a estar disponibles para ustedes. Entonces aquí tenemos todas estas leyes de equivalencia, ¿cierto? Y que son las equivalencias lógicas fundamentales. Y aquí tenemos cómo se llaman. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho es la ley de Morgan, ¿ya? ¿Y a qué corresponde a la ley de Morgan? A esta operación que se ve aquí. Discúlpenme si no estoy muy conectado con el chat porque estoy más pendiente de, ¿cómo se llama? De si alguien levanta la mano. Entonces, uso de equivalencias lógicas fundamentales. Simplificar una fórmula significa entonces usar las equivalencias lógicas para encontrar una fórmula equivalente a la original, pero más simple. Entonces, si quisiéramos simplificar esto que está aquí, tengo P o Q y negación de no P y Q. Entonces, si yo lo realizo, puedo aplicar, por ejemplo, aquí la ley de Morgan, luego la ley de la doble negación, luego la ley distributiva del del O sobre el I, la ley de contradicción, por ejemplo, aquí me quedaría P o algo que es falso,
¿Por dónde salió ese falso? De aquí, porque tengo Q y no Q, y eso jamás puede ocurrir. Entonces, al final, toda esta expresión que teníamos aquí arriba, llegamos a que simplemente es equivalente al valor de verdad que tenga P. En el fondo, Q no me interesa su valor, ¿ya? Y eso lo hicimos simplemente aplicando reglas de lógica fundamental. Esto que está aquí, podemos buscar que sea, demostrar que esto es equivalente a esto que está aquí. Y para ello, pues voy aplicando las distintas reglas, ¿cierto? Y al final construyo la expresión que tengo a la derecha, y como fui ocupando solamente las leyes lógicas fundamentales, puedo establecer entonces que estas dos cosas son equivalentes. Esto quiere decir, si P implica R o Q implica R, entonces tengo que P y Q implican R, ¿ya? Se pueden anotar de la misma forma. Ok. Sí, las PPTs van a estar en aula siempre. De hecho, ya está esta por lo menos. Y las demás, el resto de las clases las voy subiendo. Espero tenerlas todas arriba esta semana. Ok, entonces ahí tienen un ejemplo, ¿cierto? Y podemos demostrar que algo es una tautología porque nos damos cuenta aquí que indiferente del valor de verdad que tenga P y Q, siempre voy a llegar a algo que es verdadero. Entonces puedo decir que esto que está acá es una tautología. Y como se leería, estoy diciendo, si P y Q, entonces debe ocurrir P o Q, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que indiferente del valor de verdad que tengan P y Q, esta expresión siempre va a ser verdadera. Uf, lo logramos, llegamos justito. Bien, espero no haberlos mareado tanto. Y como les dije anteriormente, ya desde ¿cómo se llama? El miércoles ya se empieza a poner más entretenido porque vamos a empezar a ver lógica de segundo orden. Y eso, incluso hay lenguajes de programación que son de carácter lógico. Y cuando ustedes tomen el curso de lenguajes de programación más adelante, van a ver ese tipo de paradigmas. Es decir, que a partir de solamente expresiones lógicas, poder programar algo y establecer si es que algo es lógico o no. Por ejemplo, Prolog, ¿ya? Prolog es un lenguaje de tipo lógico. Y ahí van a poder ver otro tipo de cosas, ¿ya? C no es un lenguaje lógico, eso es procedural. Bien, eso. Para las personas que son del paralelo de Sebastián, espero que de aquí al miércoles esté resuelto el problema y van a poder seguir asistiendo con él. Los demás ya tienen este link, que va a ser el link que vamos a utilizar todas las semanas para hacer las clases y eso. Así que eso, pues. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción y que les vaya muy bien y que sea un buen semestre para todos. Chao, Cuídense. profe, gracias. Chao, Cuídense. profe. Profe, cuídese. Chao, profe, muchas gracias. Profe, que tenga un buen día. Igual. Chao, profe. Chao. Chaito.